Iván, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio. Así es, justo en estos momentos se está llevando a cabo este homenaje póstumo a todos los oficiales caídos en su labor. Hace algunos minutos ha sido entregada la bandera de México a los familiares de los fallecidos. Esto no sin antes una manifestación por parte de los familiares, quienes al unísono gritaron justicia. Esto en un mensaje al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Pues es bien sabido que aquí en Michoacán no hay algún seguimiento a las familias de las personas o de los oficiales que pierden la vida. Hace poco menos de 3 meses se reunieron 100 familias de oficiales que han fallecido para exigir pues los pagos de los seguros de vida, etcétera. También pues los familiares en un ambiente muy triste, familias, niños, hijas, hermanos, están dando el último adiós a estos 13 oficiales. Comentarte que aquí en el homenaje no están presentes los 13, están presentes nada más 8 cuerpos. El resto decidieron no acudir a este homenaje que les ofrece la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos decidieron cubrir por su cuenta este funeral, el cortejo fúnebre, y se los llevaron a sus lugares de origen, ya que, pues bien sabemos, aquí en el estado de Michoacán se dividen los oficiales por algunas regiones, es decir, los mandan a los 113 municipios del estado de Michoacán. Correcto. Oye, Iván, a ver, ayer hubo una conferencia del fiscal, ayer por la tarde-noche, una conferencia del fiscal del estado. ¿Qué fue lo que se dijo en esta conferencia? Así es, en esta conferencia se confirmaron que habían sido 13 los oficiales que fallecieron. También se confirmó que fueron integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, aproximadamente 30 sicarios los que atentaron en contra de la vida de los oficiales. Bueno, el fiscal Adrián López Solís aseguró que habían sido 30 los que participaron. Sin embargo, pues sabemos que toda esa zona es territorio del cártel Jalisco Nueva Generación, es una de las zonas donde predominan este cártel delincuencial. Ok, 30, bueno, eso es impresionante. Oye, y este tema de los seguros, ¿por qué no hay este seguimiento y por qué no se han podido dar estos seguros a las familias? ¿Se ha dicho? Sí, de hecho yo estuve trabajando sobre ese tema hace poco tiempo. Lo que pude investigar es que hay muchos problemas administrativos. La Secretaría de Seguridad Pública no da seguimiento. Familias los traen vuelta tras vuelta con el problema del papeleo que requieren pues para cobrar un seguro de vida, la pensión, etcétera. Es un problema muy grave que tienen las familias de los deudos aquí en el estado de Michoacán. Correcto. Bueno, pues vaya tema, en fin. Iván, te agradezco mucho este reporte y bueno, pues entonces solamente 8 cuerpos están en este homenaje y bueno, pues vaya homenaje. El mejor homenaje es que les paguen esos seguros a las familias, pero en tanto te agradezco mucho este reporte, Iván. Por nada, Jonathan, buena tarde. Buena tarde, nuestro compañero Iván Villanueva, periodista independiente allá en Michoacán.